Buenas noches, jóvenes. Pues bueno, vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a calcular el WACC para una empresa hipotética. En este caso, el WACC pues es el costo promedio ponderado de capital. Vamos a iniciar eh, este tutorial. Bien. El Weighted Average Cost of Capital, ahí se me fue una O, el corrector de ortografía. Pero es Weighted Average Cost of Capital, que en español quiere decir costo de capital promedio ponderado. Pues tiene que ver con la importancia del conocimiento de este parámetro en la empresa, ya que es la referencia con la cual las inversiones deben ser comparadas. Supone un estado de préstamos o emisiones accionarias con las que la empresa obtiene financiamiento, ¿no? Préstamos, emisión de bonos, emisiones de acciones, pues eso es lo que vamos a ver en este ejemplo. Vamos a trabajar con el método de Gordon-Zafiro o Zafiro, en donde la empresa puede obtener fuentes de financiamiento que pueden ser internos. Es un repaso de las fuentes de financiamiento que pueden ser internos, a través de los empleados, de utilidades retenidas, etcétera, o pueden ser externos, en el que estaríamos basándonos en préstamos bancarios a largo plazo, préstamos bancarios a corto plazo, emisión de deuda a través de bonos, emisión de acciones, ya sean ordinarias y o preferentes. En el caso de los préstamos bancarios a corto y a largo plazo, pues se seleccionan de esta manera porque serían los dos grandes grupos en los cuales vamos a tener tasas diferentes. Normalmente, los préstamos, hay una gran cantidad que los bancos nos van a poder ofrecer, pero los podemos clasificar sin mayor problema en estos dos tipos. Este método se basa en fuentes externas de financiamiento, el que vamos a analizar con el método Gordon-Zafiro, y que tienen un costo mediante una tasa o un precio de descuento, que pueden ser bonos. En este método, KE, vamos a ver estas fórmulas, pero pues yo diría que KE representa el costo anual de la emisión de acciones ordinarias y KD representa el costo anual de emisión de las acciones preferentes. Como pueden ver entonces, KE, que representa acciones ordinarias, cuando la empresa se financia a través de la emisión de acciones ordinarias, y KD cuando se financia a través de acciones preferentes. Ese sería el costo de financiamiento. Con esto vamos a obtener la tasa. Aquí vemos que D1 representa el dividendo que se espera pagar. Obviamente, si apenas voy a emitir las acciones a un precio inicial P0, que es el valor de la acción al momento de la emisión, pues todavía no paga dividendos, ¿verdad? Lo estará pagando antes de que concluya el primer año, a los 6 meses, dependiendo de la estructura. Pero en este caso vamos a ver que el dividendo esperado, el cual se quiere pagar o el cual se está prometiendo pagar, que no necesariamente se tiene que cumplir, depende mucho de los resultados de la empresa, cuando menos para las acciones ordinarias, pues es el dividendo prometido al momento de la emisión. En el caso de las acciones preferentes, ahí sí si se dice que se van a pagar 5 pesos, pues esos 5 pesos se van a pagar el día de hoy, perdón, se van a pagar en el año actual, ¿no? Y no hay cómo hacerse para atrás. Es, en el caso de las acciones preferentes, la cantidad de dividendo que se está especificando en el momento de la emisión, pues va a ser el dividendo que va a prevalecer durante toda la vida de esta acción. Caso contrario, en la emisión de acciones ordinarias, vemos un factor G que dice ganancia adicional esperada. Ese sería un dividendo que estaríamos obteniendo, pero reflejada como una tasa de crecimiento. Cuando uno invierte en acciones, pues lo que esperaría es estar obteniendo dividendos cada año, pero que los dividendos además, pues cada vez fueran mayores, ¿no? Esto se refleja mediante una tasa de crecimiento y le da al inversionista pues una visión de cuánto esperaría ganar y esperaría además estar recibiendo por parte de la empresa como flujos de efectivo. El P0 significa el precio de la acción al momento de la emisión, es decir, al momento de la colocación. Y F son los costos de suscripción, también llamados costos de corretaje, ¿no? Que es el porcentaje que cobra
la casa de bolsa por la emisión de estos títulos. En este ejemplo que realizaremos, supongamos una empresa que llevará a cabo un proyecto de inversión y que requiere de 100 millones de pesos de inversión inicial. El proyecto consiste en implementación y puesta en marcha de una planta de cosméticos. Después de exponer las alternativas, el Consejo de Administración accede a autorizar el siguiente esquema de financiamiento. 20% de esos 100 millones mediante la emisión de un bono corporativo que vence en 5 años. 25% mediante la emisión de acciones preferentes. 25% mediante la emisión de acciones ordinarias. 20% de esos 100 millones mediante la contratación de crédito a largo plazo, a 5 años. Y 10% mediante la contratación de crédito a corto plazo. En este ejemplo, entonces, tenemos una estructura. Para el caso del bono corporativo a 5 años, los datos que tenemos de su estructura es un valor nominal de 100 pesos cada uno, una tasa cupón anual del 12%, una frecuencia de pago anual de 2, es decir, 2 veces al año, una madurez de 5 años, es decir, el bono dura 5 años, el valor de colocación es de 110 pesos al momento de su emisión, y la cantidad de bonos van a ser 181,818. Dado que no podemos aquí, como se van a recibir 110 pesos por cada bono, pues no podemos cerrar la cantidad a 20 millones, que es lo que esperábamos financiar, y nos quedamos en 19,999 con 980 pesos. Porque, pues bueno, si emitiéramos un bono más, aquí nos faltan 20 pesos, pero si emitiéramos un bono más, pues ya nos pasaríamos por 90 pesos, ¿no? Es más cercano esta cantidad que pasarnos por 90 pesos. Recordemos que no podemos emitir un pedacito de un bono, ¿no? Son bonos completos en este caso. Posteriormente vemos que el 25% también mediante la emisión de acciones preferentes. El valor de la colocación, es decir, la acción se vende al momento de que se emite en 25 pesos. El dividendo esperado, y como son acciones preferentes pues del primero y de cualquier año, es de 4 pesos. El costo de suscripción o costo de corretaje que nos cobra la casa de bolsa es de 2%. La cantidad de acciones emitidas es de 1 millón de acciones se emiten. Y si tenemos 1 millón de acciones emitidas y 25 pesos cuesta cada uno, pues la cantidad financiera será de 25 millones. Ahora, para las acciones ordinarias, recordemos que, bueno, el valor de la colocación es de 20 pesos. El dividendo esperado, aquí sí para el primer año, es de 3.50. El costo de suscripción sigue siendo de 2% del valor de colocación de la acción. La cantidad de acciones emitidas es de 1.250.000 y la cantidad financiera, pues por supuesto serán 25 millones y el valor de colocación pues es de 20 pesos por acción. Vemos que en la tablita estamos hablando de que en 2011 se pagaron 2 pesos de dividendo. En 2012 2.2, en 2013 2.5 y así fue creciendo el pago de dividendos que se han realizado a través de estas acciones ordinarias hasta el año de 2017 3.3. Por eso es que en el año de 2018 en el cual estamos se espera pagar un dividendo de 3 pesos con 50 centavos. Si se pagara menos, pues la verdad es que los accionistas pues estarían inconformes, ¿no? No estarían contentos. Entonces ellos ya saben que tienen un factor de crecimiento que todavía no determinamos, nada más estamos viendo cuánto se les ha pagado. Algunas consideraciones adicionales sería que el rendimiento se calcula con el precio de, pues en este caso del dividendo, en el año 1 menos lo que se pagó en el año anterior o año 0 y lo vamos a referenciar con respecto al año 0. Es decir, podemos hablar de cuánto creció el pago de dividendo de 2011 a 2012, de 2012 a 2013, etc. El tratamiento fiscal, recordemos que es sobre impuestos sobre la renta en México y que corresponde al 30%. Y esto solamente se aplica a la deuda. En México no tenemos un tratamiento fiscal en el que
se exima del pago de este 30% a las acciones. Solamente aplica para deuda. Y el costo ponderado, pues es la suma de los costos unitarios entre la suma de financiamiento. Entonces, ahora nos venimos a nuestra tablita. Aquí les estoy proponiendo esta tablita. No tiene ninguna fórmula, simplemente es para darle rapidez a mi cálculo del WACC, ¿no? En el que ya tenemos aquí deuda a corto plazo, deuda a largo plazo, deuda bursátil, acciones preferentes, acciones comunes. Tenemos la cantidad que se financia de cada uno de estos conceptos. Tenemos la tasa a la cual vamos a incurrir, que sería el costo en el cual la empresa tiene que pagar de cada uno de estos conceptos. Los impuestos a quienes se le aplica, en este caso, pues a los tres primeros conceptos, ¿no? Deuda a corto plazo, a largo plazo y a la emisión bursátil, que serían los bonos. Y finalmente vemos cómo participa cada uno de estos costos en el WACC. Lo primero que podemos aquí revisar es nuestra tablita de dividendos, ¿no? En donde pues vemos que se pagó, ya lo capturé. Vamos a ver cómo crece. Al principio se paga en 2011. El primer dividendo que se paga de manera anual fue de 2 pesos. En 2012 2.20. En 2013 2.50. Y así nos vamos con estas cantidades. De tal forma que si queremos ver la tasa de crecimiento del año 2011 al 2012, pues aplicamos la formulita que tenemos aquí a la izquierda. Entonces, abrimos paréntesis, vamos a tomar el precio del dividendo o la cantidad pagada de dividendo en el año 2012 menos la cantidad pagada en el año 2011 y esto lo dividimos entre la cantidad pagada en el año de 11, perdón. Y tenemos que de 2011 a 2012 pues se incrementó 10%. Si hacemos esto para todos los años, pues ya tenemos las tasas de crecimiento de cada año, ¿no? De un año a otro. Y si queremos saber nuestro factor G, ¿no? Es decir, la tasa de crecimiento promedio anual, pues simplemente lo que podemos hacer es poner el promedio de todas estas cantidades. Vemos que corresponde a 8.75%, ¿no? Yo ya le puse el formato de porcentaje. Entonces, ¿qué les parece si lo traemos para acá, en donde aquí tenemos las acciones ordinarias? ¿Y qué les parece si ese dato de una vez nos lo traemos? Aquí está, 8.75%, para no irnos hasta aquella parte de la página. Bien, pues, ¿qué les parece también si empezamos a capturar la información en esta calculadorcita? Bueno, nada más es un formato. Para las acciones ordinarias, primero aquí venía el bono, pero vamos a empezar por las acciones ordinarias. Y dice, ya calculamos el factor de crecimiento G, ¿no? Pero nos dice que el dividendo esperado para el año en curso pues es de 3.5. Nos dice que el costo de la acción al momento de la emisión será de 20 pesos y que el factor de corretaje es de 2%. Ahora vámonos a capturar la información de las acciones preferentes. Aquí están las preferentes. Estas, el dividendo esperado sería de 4 pesos. 4 pesos. El precio de la acción al momento de la emisión es de 25 pesos. Y el factor de corretaje también es igual al 2%. Ahora vamos a hacer el cálculo para el bono, ¿no? Aquí, ahorita vamos a ver que para el bono, vamos a empezar por el bono. A ver, ¿qué nos dice el bono? Dice que es un bono corporativo a 5 años. La cantidad que estamos financiando, pues digo, para no ponerle esos 20 pesos en discordia que habíamos comentado, pues vamos a ponerles que realmente estamos recibiendo 20 millones de pesos, ¿no? Más o menos 20 pesos, si quieren yo se los pongo. Entonces aquí tenemos
20 millones de pesos de deuda bursátil. Y vamos a ver cuál es la tasa. Vamos a poner aquí bono. Dice que tiene un valor nominal de 100 pesos. Tiene una tasa cupón anual del 12%. Tiene una frecuencia de pago de 2 veces al año. Una madurez de 5 años. Por lo que, pues si paga cada si paga cada dos veces al año, es decir, paga cada semestre, pues entonces, y si la duración es de 5 años, su madurez, entonces vamos a tener 10 periodos. Vamos a poner desde cero y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 periodos de flujos de efectivo. Vamos a hacer esto más chiquito. Déjenme hacerlo para acá. No quisiera tapar los datos del bono, pero sí para que ustedes puedan ver. Aquí tenemos 10 periodos, les voy a decir que son periodos semestrales, ¿no? Cada uno de ellos. Y que dice que paga una tasa cupón, es decir, en un año pagaría el 12% de 100, que serían 12 pesos, pero como lo paga 2 veces al año, pues entonces tenemos 6 pesos. Y 6 pesos, y ya si nos cumplimos la tasa cupón anual del 12%. Es decir, paga 6 pesos cada 6 meses. Pero en el año 10, su valor nominal es de 100 pesos y todavía nos sobra un cupón, por lo que sería de 106 pesos lo que pagaría en el año 10. Si sabemos que el bono al momento de la colocación se vende en 110 pesos, esto es, quien lo compra pues va a desembolsar 110 pesos al momento de la emisión. Es decir, va a comprar el bono a 110 y va a recibir cada 6 meses 6 pesos y al cabo de 5 años va a recibir 106 pesos. ¿Cuál es la tasa de retorno de este bono? Pues simple y sencillamente le decimos TIR, tasa interna de retorno, de estos flujos de efectivo. Esto ya lo vimos en clase, ya hicimos ejercicios. Pero esto es semestral y a mí me interesa de manera anual. Entonces, simple y sencillamente voy a multiplicar este por 2. Sabemos que no es exactamente el 5%, ¿no? Vamos a ver, vamos a hacerlo un poquito más exacto con sus decimales. Y nos va a pagar 9,44% anual. Fíjense, ya sacamos el costo de los bonos, de la emisión de bonos. Emitimos 20 millones de pesos y la tasa que se tiene que pagar anual es de 9. Vamos a copiarla de una vez. Aquí está. 9,44. Ahora, en lo que se refiere a, pues dice aquí que, déjenme acomodar. Dice aquí que la contratación de crédito a largo plazo pues es del 20%. Esto va a ser igual al punto 2 por, aquí yo ya escribí los 100 millones que son de financiamiento. Y a largo plazo, está al revés. Aquí serían 20 más punto 2 porque es a largo plazo. A largo plazo sería el punto 2 por mis 100 millones, que serían 20, y el corto plazo, que es el que me equivoqué, dice aquí que en el corto plazo serían de 10%, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar de que es más punto 1 por la cantidad que queremos financiar. Entonces son 10 millones a corto plazo. Vamos a suponer, aquí no nos dan una tasa, entonces vamos a suponerla nosotros para fines del ejercicio. Vamos a suponer que a corto plazo pues tenemos una tasa del 9% y que a largo plazo tenemos una tasa del 13%, ¿no? Digamos que son características ahorita del mercado, son más o menos estaríamos obteniendo esas deudas. Tal vez un poquito más caras, ¿no? Me vi conservador, pero para fines del ejercicio me siento cómodo. Ahora, las acciones preferentes, ¿no? Dice aquí que el 25% más 0,25 por la cantidad total, pues se va a financiar
por acciones preferentes y también ordinarias o comunes. Aquí le puse comunes, pero en realidad pues estamos diciendo que son ordinarias. Las acciones ordinarias también van a ser por 25 millones. Entonces ya vimos que cuadra, ¿no? Tenemos 100 millones de financiamiento. Ahora, ¿cómo sacamos el costo de emisión de las acciones preferentes? Pues utilizamos las fórmulas de Gordon-Zafiro. Aquí están. Vamos a calcular nuestro KE y vamos a decir que esto es igual a nuestro dividendo que divide a el precio de la acción al momento de la colocación multiplicado por 1 menos la tasa que nos cobra la casa de bolsa. Cerramos todos los paréntesis y ahora le sumamos el factor de crecimiento, ¿no? Aquí me salió un numerote. Vamos a quitarle decimales y estamos hablando de que está del orden del 26%. Pues resulta cara, ¿no? Entonces las ordinarias tienen este costo. ¿Y las preferentes cómo quedarían? Pues simple y sencillamente hacemos los cálculos correspondientes aplicando la fórmula que tenemos aquí a un lado. Y vamos a tener que esto es igual a el dividendo esperado entre el valor de la acción al momento de la emisión, que multiplica a 1 menos su costo de corretaje, y aquí ya no tenemos ninguna otra cantidad. Entonces el costo de esas acciones preferentes pues es el 16.33%. Habíamos dicho, déjenme ahora sí ya hacer esto más grande para que lo podamos verificar y no batallemos. Ahora sí, ya tenemos todos nuestros datos. Pero dijimos que a los impuestos pues aplican para, la disminución de impuesto aplica para lo que es deuda, ¿no? Solamente. Entonces vamos a decir que es 9%, que es el costo de este préstamo, multiplicado por 1 menos el 0.3, que sería el 30% de impuestos, ¿no? Y entonces se me reduce el costo para estos tres componentes, que son deuda. Para estos otros, que es capital, no se me reduce nada. Los puse en azul para que lo identifiquemos. No se reduce nada y los utilizamos tal cual. Pero esta columna yo la voy a utilizar para ver cuánto es lo que pagué por estas cantidades anualmente, o lo que pago anualmente. Entonces vamos a multiplicar esta cantidad por la cantidad que pedí en préstamo, en este caso. Y anualmente yo tendría que pagar 630,000. Si esto lo aplico para todos los casos, es decir, esto es lo que pagaría por la deuda a largo plazo en un año, esto pagaría por la deuda bursátil, la emisión de bonos en un año, esto es lo que pagaría de acciones preferentes y esto de acciones ordinarias. Y si yo sumo esto, es decir, las contribuciones de cada uno de los costos, ¿no? Yo tengo 14 millones como costo en un año. Y si esto lo divido entre 100,000, aquí yo lo único que hice fue dividir esta contribución entre el total financiado, pues entonces obtengo el valor del WACC, que sería para esta empresa de 14.51%. Eso es lo que a la empresa le cuesta el dinero, considerando todas sus fuentes de financiamiento, tal y como lo vimos en este ejemplo. Bien, jóvenes, pues espero que esta información les sea de utilidad y me despido.